9:51. Está comenzando a refrescar de nuevo, ¿eh? Salíamos un ratito ahí al patio, a la especie de, ¿qué sería? Como galería, terraza que tiene este módulo de la Facultad de Ciencias Exactas en el campus de la universidad, y se siente el fresquito, ¿eh? Un tema que habíamos puesto ayer en agenda tiene que ver con ayer y antes de ayer. En realidad veníamos diciendo la situación de las trabajadoras de salud en nuestro sistema sanitario provincial. En el marco de esta pandemia, ya 1 año y 3 meses casi, un poquito más de declarada la pandemia, hay varias cuestiones para mirar, y una de ellas es cómo están hoy estos trabajadores y estas trabajadoras. Está en línea Juan Chito Pasamán, que es integrante de la conducción provincial tanto de ATE como de CTA Autónoma, y uno de los referentes también para pensar un poco las distintas demandas, reivindicaciones que vienen planteándose desde este sector de trabajadores. Chito, muy buenos días, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda. Buen día. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Veníamos mirando un poco, y la excusa cuando nos contactábamos era, lamentablemente, ¿no?, estos 2 casos de trabajadores de la salud, un médico en Posadas, una médica en Iguazú, que fallecieron por COVID, como disparador un poco para ver cuál es la situación hoy en el sistema sanitario y los recursos humanos, justamente, en relación al COVID. ¿Cómo lo están mirando ustedes y cómo vienen relevando esa situación? Sí, ayer también nos notificaban los compañeros de la zona centro, que también había fallecido un trabajador ahí en la zona centro, digamos. Ajá. Si esto se va sumando día a día, muestra parte de lo que está ocurriendo en la provincia. Esta mañana nos comunicábamos con compañeros del SAMIC de El Dorado, donde por la ampliación de camas se incorporó a 40 enfermeras. Algo parecido ocurre, por ejemplo, en San Vicente, donde las compañeras ya en la última reunión con el ministro le plantearon la necesidad de regularizar, porque bueno, ahí también se habilitaron más camas, y entonces se incorpora recursos humanos. Lo mismo nos comunicaron los compañeros de Aristóbulo del Valle, nuestro delegado Walter Schaffer, que bueno, también se ha incorporado recursos humanos ante la ampliación de camas. Digamos, esta es una postal que se repite en muchos lugares de la provincia. Nosotros lo que estamos exigiendo es que estas incorporaciones sean de personal en blanco, cosa que no está ocurriendo en todos los casos, y nosotros exigimos, la verdad que incorporar recursos humanos en plena pandemia, siendo un sector esencial, y además hacerlo en términos de precarización, la verdad que uno puede entender un mes ante la urgencia, digamos, ¿no? Y bueno, hoy habilitamos, hoy necesitamos, entonces se contrata en forma precaria, pero bueno, al segundo o tercer mes nos parece imperioso poner en marcha mecanismos para que estas incorporaciones sean de trabajadores en blanco, y además con salarios dignos, digamos, ¿no? Hoy nos comentaban ahí del Dorado que, bueno, le incorporan a través de contrato con el Parque de la Salud, y le hacen trabajar 35, 37 guardias por mes. Digamos, para tener una idea, una compañera que trabaja 40 horas, que tiene una carga horaria de 40 horas por mes, hace 20 guardias por mes. 20 guardias de 8 horas. Así que trabajar 35, 37 guardias, la verdad que el doble. A ese ritmo, sí, pero además a ese ritmo, digamos, ese trabajador
yo no creo que llegue a trabajar un año porque va a reventar antes de septiembre, digamos. No tenemos capacidad para trabajar, además, en un momento de tanta crisis sanitaria que te lleva a trabajar en condiciones muy complicadas, mucho estrés, ¿no? Así que bueno, esto es lo que está ocurriendo. Nosotros hoy, como ATE, como CTA, vamos a reiterar una presentación al ministro de Salud Pública. Había un compromiso que hasta ahora no se cumplió, que era de convocar a la mesa de negociación, que tenía que darse para discutir, esto fue a propuesta del ministro Zafrán, básicamente la incorporación de adicionales al básico, pero bueno, ahora ya llegó el segundo semestre y tenemos que discutir el incremento salarial para el segundo semestre, que contemple la incorporación de adicionales al básico y además ante una una pirámide salarial achatada, nosotros planteamos que haya un estiramiento, digamos, porque si no la diferencia entre la mayor y la menor categoría en salud pública es irrisoria, 7.000 pesos, digamos. En otros sectores, como el sector de la policía, esta diferencia supera los 30.000 pesos. Entonces tiene sentido que alguien que se capacite pase de una categoría a la otra, sino ante este achatamiento, aplastamiento de la escala, todas estas cuestiones dejan de tener sentido. Además, fue público que el día 13 de mayo, en una sesión de la Cámara Histórica, a la que participó también el secretario general de nuestra organización, se aprobó que los agentes sanitarios pasen a cumplir un régimen horario de 30 horas. Eso fue el 13 de mayo. Ya pasó más de un mes y hasta ahora siguen trabajando 20 horas, ¿no? Entonces hay un fuerte reclamo de los agentes sanitarios, que en la provincia son 1.314 trabajadoras y trabajadores, porque bueno, esto tiene que ver con un sueldo de 33% más, digamos. Entonces este reclamo es cotidiano y bueno, básicamente... ¿Y trabajan 20 horas o le pagan por 20 horas? ¿Cómo sería? No, trabajan más de 20 horas. Su régimen horario es 20 horas, ¿no? Trabajan más, algunos le compensan vía horas extras, digamos, pero bueno, la verdad que las horas extras son es salario sin derecho, digamos, porque bueno, el día que vos te enfermaste no cobrás la hora extra, digamos, ¿no? Además hay la hora extra, hay un mecanismo de distribución de parte de la patronal, que no en todos los casos es democrático, nada por el estilo. Y además nos quita derechos, digamos. Entonces, bueno, esto es lo que se está planteando. Y ocurrió algo raro, que a partir del año pasado, todos los que cobraban como jefes de algún sector, no solamente los médicos que son jefes de algunos sectores, sino que, bueno, otras profesiones, pero los que eran licenciados en enfermería, los químicos, ¿no? Los administrativos, que eran jefes, todos los que cobraban como jefe dejaron de cobrar como jefe. Esto es una decisión que tomó la contaduría, así que exigimos que esto se revea y que todos vuelvan a cobrar, porque si no cobran por un adicional que le corresponde, por la mayor responsabilidad que tienen, después le terminan pagando con horas extra eso. Claro. Y entonces se distorsiona el sentido de la hora extra. La hora extra en realidad es para hacer un horario por fuera de tu horario habitual de trabajo, no para pagar facturas, ni favores, ni nada por el estilo, ¿no? Así que bueno. Ahora, Pasaban, y el tema de, estamos en un momento crítico claramente de contagios y de muertos también por COVID en la provincia. Ayer 7, antes de ayer 7, y una curva que si bien es diferente, no estamos en lo que significan provincias como Buenos Aires, Córdoba o Formosa, Corrientes, para ir más cerca, pero hay un crecimiento. ¿Qué pasa con las cuestiones de bioseguridad que también al principio de la pandemia se plantearon fuertemente? ¿Eso está garantizado? ¿Están trabajando con tranquilidad? Sí, en referencia a lo que pasaba al principio, la situación mejoró, digamos. Al principio faltaba provisión de elementos, ¿no? Inclusive faltaba formación con respecto a eso, digamos, en referencia al principio la situación mejoró. Si
bien es cierto, hoy estamos, la provincia están en un momento epidemiológico, bueno, en otras provincias se dio la segunda ola con mucho más claridad, digamos, ¿no? Esto era muy claro. Acá la provincia se ve que tiene una epidemia de la Misionera, o un testeo a la Misionera también podría ser, ¿no? Bueno, no, incluido los testeos, ¿no? Que muestran algunas cosas, algunas son más fáciles de no mostrar y otras más difíciles, digamos la cantidad de muertos es más difícil, pero bueno, digamos, el sistema está con una altísima ocupación de camas, ¿no? Y así como decía uno de los dirigentes nacionales nuestros, la verdad que no deberíamos solamente medir la ocupación de camas, sino también la capacidad de los trabajadores de dar respuesta a esto. Porque, bueno, una cosa es trabajar estresado 1 mes, 2 meses, 3 meses, ¿viste? Cuando te cortan la licencia, cuando no tenés posibilidad de licencia, cuando tu tiempo de descanso se acorta cada vez más por razones de servicio, entonces hay un recurso humano que tiene mucho más dificultades para dar respuesta, digamos, ¿no? Y si a esto le sumás la cuestión salarial, esa angustia cotidiana de que tu salario no te alcanza para vivir en condiciones dignas, también se complica más. Sí, digamos, la verdad que los mensajes que nosotros recibimos de los compañeros de salud preguntándonos por el tema de bono, como, ¿viste? Nosotros sabemos que el bono no es la solución, pero digo, lo que comento es que hay una demanda de saber cuándo se va a pagar este bono, que se anunció como hace más de 2 meses, y que en realidad los compañeros necesitan para pagar los juegos que tienen, digamos, para pagar las cuentas, referencia al económico, me refiero. Y no es una cuestión que se invente, es una necesidad concreta que tenemos los trabajadores de salud ante sueldos que son insuficientes, ante la evolución de los precios de los alimentos fundamentalmente y de las cosas que consumimos interiormente mes a mes. Así que por eso el planteo que hacemos, y bueno, uno entiende la complicación de la pandemia y todo esto, pero bueno, también nosotros vivimos cotidianamente porque esto nos expresan los compañeros en todos los sectores, y de hecho ya han habido un montón de hospitales que se expresaron en este sentido, planteando la urgente e imperiosa necesidad. La verdad que nosotros no tenemos así voluntad de hacer un conflicto de salud más en este tiempo. Ahora, también el gobierno tiene que entender que si no hay respuesta, va a haber conflicto, porque no es que estamos inventando algo pidiendo una cuestión de privilegio. La verdad es que los sueldos son muy bajos y no nos permite llegar a fin de mes. Entonces, esta es la ecuación que me parece que el gobierno rápidamente tiene que dar cuenta de esto, porque si no, esto va a haber un conflicto en cualquier momento. Así que en función de esto, hoy reiteramos un pedido. Ayer empezamos a intentar comunicarnos con distintos funcionarios para dar cuenta de esta situación, y esperemos que rápidamente se concrete la reunión y se instrumente los reclamos que estamos pidiendo, ¿no? Decir esto, los promotores están desesperados por empezar a hacerse. Yo ayer le transmitimos, bueno, den la orden, porque también es cierto que, bueno, esto, haber incorporado 3.000 contratados para un sistema administrativo que habitualmente trabajaba con 150, 200, 300 como máximo, y la verdad que tanto en el CIAP y en reconocimientos médicos son embudos en cuanto a la capacidad de atender trabajadores. Entonces, todo esto está muy demorado. Pero bueno, más allá de eso, que puedan resolverse los papeles, pueden resolverse en 1, 2, 3 meses, lo que dé cuenta la capacidad que tenemos, pero lo que sí hay que tomar la decisión política de que estos compañeros empiecen a hacer la hora que les corresponde, que está aprobada la ley,
y que, bueno, los papeles se irán resolviendo por el tiempo. Si esperamos que administrativamente esté todo prolijo, seguramente esto va a pasar el año que viene. Y la verdad que me parece que el humor en función de la necesidad que hay no nos permite pensar el año que viene. La respuesta tiene que ser ahora inmediata. Pensaba, Pasamán, bueno, uno está hablando de la cuestión salarial y las condiciones laborales, que es un poco lo urgente siempre, y en esas condiciones laborales también sería más que interesante empezar a pensar quién cuida la salud de los trabajadores de la salud, justamente, ¿no? Porque no solamente el cansancio, sino también las distintas enfermedades que uno puede ir viendo o patologías que están asociadas también a condiciones de trabajo que son estresantes, que son y que no es una coyuntura, no es que se estresaron ahora porque estamos en la pandemia, digamos, ¿no? Para mirarlo un poco también en contexto, en perspectiva y a largo plazo, como enseñanza de esta etapa, tal vez. Sí, sí. Eso que vos planteás me parece que es muy importante. Viste que ante esta pandemia que apareció de un día para otro y que fue modificando algunos criterios, algunas pautas, en realidad se han priorizado gruesos indicadores, pero bueno, la verdad que si uno empieza a leer un poquito más fino, son muchos los temas que hay que atender. Y seguramente si empezamos a mirar con más detenimiento, vamos a encontrar un montón de situaciones irregulares y de cosas que es necesario mejorar para que el trabajo no termine siendo para nosotros la causa de la enfermedad. Totalmente. Así que, pero bueno, hoy, así como está, y en las asambleas, estas cosas, por ahí ni siquiera nos damos tiempo para pensarla y para ver estas situaciones que estamos describiendo, pero que existen, y entonces lo que aparecen con más urgencia es decir, bueno, y entonces cuando ocurren cosas, nosotros tuvimos la semana pasada una asamblea muy importante con los trabajadores de la red de traslado. En un momento porque digamos el grueso de los trabajadores de salud tienen un régimen horario de 30 horas, ¿no? Pero algunos para 30 horas significa que para cubrir un día van a necesitar 4 turnos, digamos, ¿no? Y solamente un pequeño grupo tiene 40 horas, y con 40 horas para cubrir un día van a necesitar 3 turnos, ¿viste? Entonces, a algunos trabajadores para subir de 30 a 40, es decir, para trabajar 2 horas más por día, le pagaban un adicional que es de 3.000 pesos, digamos, ¿no? Lo cual es una barbaridad, es una estafa a los trabajadores. Y hay algunos trabajadores que cobran esto, ¿viste? En vez de trabajar lo proporcional a las 2 horas que deberían ser entre 13 y 15.000 pesos, le pagan 3.000 pesos, ¿viste? Muchos compañeros ante la necesidad aceptaban esto, pero bueno, hoy también está apareciendo una sana rebeldía, decir, no, si vamos a trabajar 2 horas más, necesitamos cobrar el proporcional de las 2 horas de sueldo, que son 13 o 15.000 pesos, y no 3.000 pesos, ¿no? Entonces, bueno, estas situaciones de justicia están apareciendo cada vez con más fuerza. Además, si hubiera un salario, mejores condiciones salariales, no necesitarían esto y estaría ingresando un trabajador más en ese lugar, digamos, ¿no? Así es. Bueno, todo esto se está discutiendo. Bueno, en el mundo los regímenes son de 30 o de 40 horas, digamos, inclusive en el sector privado también es así. Pero bueno, claro, por supuesto que si el sueldo de 30 horas alcanzara para llegar a fin de mes, optaríamos por eso y además habilitaríamos la posibilidad de que ingresen una cantidad muy importante de trabajadores. Bueno, todo esto se está discutiendo y por suerte está apareciendo este reclamo, pero bueno, hoy básicamente lo que le estamos exigiendo al gobierno, digamos, todo esto podemos discutir con más tiempo y ver la forma de resolver. Lo que necesitamos hoy es que se aumenten los sueldos.
la provincia, además de haber mejorado la coparticipación que recibe la Nación, mejoró los ingresos propios, digo, básicamente producto al cierre de la frontera, y algunas políticas que ha tomado el gobierno provincial, así que nosotros entendemos que está en condiciones de otorgar esto. Esto no puede demorarse y tiene que salir ahora. Uh-huh. Así que bueno, hoy se hace esta presentación y además vamos a empezar una campaña de difusión de todos los sectores en salud que estamos exigiendo este aumento salarial que nos permita recuperar parte del poder adquisitivo que la inflación se nos lleva a día a día. Pasamán, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Juan Pasamán es integrante de la conducción de ATE y CTA Autónoma de Misiones.